Hola, soy Ismael Cala, bienvenido, gracias por acompañarme durante la próxima media hora. Cala es mi apellido, pero también tiene otros muchos diversos significados en la lengua castellana. Así que uno de ellos en sentido figurativo se refiere a una investigación en un campo inexplorado del saber. Acción y efecto de calar, precisamente la intención de penetrar el secreto de una cosa, de penetrar las cualidades e intenciones de las personas. Y esa precisamente es nuestra misión. Hoy le presento a una persona que cala muy fuerte en el mundo del jazz, de la pianística y de la composición musical. Ya comenzamos calando a Hilario Durán. Y con el tumbao del maestro Hilario Durán, así comenzamos calando a una misión bien musical, porque para mí es un honor personal el contar en el estudio y tener el privilegio de tener por primera vez en mi vida un concierto privado en la comodidad de una sala, la sala de Calando A, al maestro, el cubano Hilario Durán. Bienvenido a Calando A, Hilario, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contigo en este programa. Gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros la próxima media hora. Y por supuesto, si estoy hablando con un pianista y un compositor, no pudiéramos hacerlo sin tener tu instrumento delante, ¿eh? Ajá. En el caso tuyo, dime la verdad, ¿cómo te sientes más cómodo cuando tienes que expresarte con palabras o cuando lo haces a través del lenguaje de la música? Lenguaje de la música, seguro, sí. Sin dudas. Ajá. Déjenme decirles un poquito acerca de Hilario Durán. Sin dudas, este pianista y compositor cubano hace historia en el mundo del jazz latino, del jazz afrocubano, y por supuesto que una de las distinciones más grandes es que recientemente recibió una nominación a los premios más altos de la industria de la música aquí en Canadá, que es precisamente los premios Juno. Hilario nació en La Habana en octubre 10. No voy a decir el año, no sé si Puedes decir el año, no hay ¿Puedo decir problema. el año? ¿No hay ningún problema? 1900.com, Mi- igual que dijo Celia. 1900.com, como Sí, decía Celia Cruz. sí. Qué bien. Y estudiaste en el Conservatorio Musical Amadeo Roldán en La Habana. O sea, Ajá. que si nos remontamos a tu infancia, cuando eras pequeño, ¿cuándo más o menos, a qué edad, Hilarito, te decían cuando eras niño? Me decían, sí, todavía me dice alguna gente. Todavía alguna gente te dice Hilarito. ¿Cuándo Sí. Hilarito entonces comenzó a sentir esa pasión por la música? ¿Cuándo ocurrió esto? Desde muy pequeño, eh, yo empecé a tocar de oído alrededor de la edad de 10 años, Ajá. entre los 9 y los 10 años. Fue cuando le compraron mis padres, le compraron un piano a mi hermana. Ajá. Y se lo compraron para ella. Tú sabes que en aquella época se usaba mucho poner a las hembras a estudiar piano. No a los varones. Y no a los varones, eso era un tabú. Sí. Y entonces, en cuanto llevaron ese piano a mi casa, me sentí fascinado. Fue como una cosa así. Y entonces empecé a tratar de sacar las melodías y a tratar yo mismo de empezar a sacarle sonidos a eso. Eh,
me resultó como si fuera mi juguete preferido en aquel momento. Wow, qué historia que parece ser tan larga, pero al mismo tiempo tan corta, porque ¿quién le diría a ese niño, a Hilarito en el barrio, allá en qué barrio de La Habana? La víbora. En La Víbora, que estaría, como tengo acá este clip, un día en el mismo escenario de otra gloria de la música cubana, como fue el año pasado. Ahí está Hilario Durán en el Massey Hall con su grupo. Tuvo la oportunidad de ser el acto de apertura en el concierto de Celia Cruz en Toronto, el último concierto de Celia en Toronto, el segundo en el Massey Hall. Entonces tú has tenido la oportunidad de verdad de compartir con figuras grandes del jazz, no solo latino, del jazz universal. Del jazz universal, sí. Y músicos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ser Hilario? A ver. He tenido la suerte esa de compartir con esos grandes de la música, con tocar junto con ellos y con compartir escenarios al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que me ha servido de una gran experiencia sobre todo. Y de uno poder medir sus fuerzas, ¿no? con ese tipo de artistas. Claro. Hilario Durán, como yo decía, compositor, no solo pianista. Y si usted está familiarizado con el mundo musical, sobre todo acá en Toronto y en otras partes del mundo, va a encontrar la firma de Hilario en temas realmente impresionantes. Temas que a lo mejor usted dice, eso lo compuso el maestro Hilario Durán, porque lo ha escuchado en la radio y, por supuesto, porque lo ha visto en otras oportunidades. Así que vamos a estar conversando con el maestro Hilario Durán durante la próxima media hora y, por supuesto, de su participación en los festivales internacionales de jazz y también en lo que llaman en Cuba la madera para ser músico. Porque con estos programas, Hilario, pretendo también que muchas de las personas que están viendo el programa puedan nutrirse de tu experiencia. Así que vamos entonces a comerciales y luego continuamos con la música y la palabra de Hilario Durán. Ya regresamos en Calando A. No se vayan. Y al ritmo de las melodías interpretadas hoy en Calando A por el maestro Hilario Durán, continuamos nuestro coloquio. Ya sabemos que Hilario nos ha dicho que su lenguaje universal, precisamente la mejor manera en que él se expresa es a través del piano y de la música. Y es por eso que quiero, Hilario, que comentemos un poquito acerca de tu discografía. O sea, de los discos más importantes que has tenido desde aquel primer disco, Killer Tumbao, ¿verdad? Aquel no fue el primero, pero bueno. No fue el primero, pero fue quizás uno de los más importantes. Fue uno de los más importantes, sí. Ahí está Francisco Son. Francisco Son, fue grabado en 1995. Ajá. Bajo la firma Just in Time Records. Este es el Killer Tumbao. Eso es una calle de La Habana, en esa foto. Y luego, pues, están los otros que más recientemente tú has producido. Sí, el disco Habana Nocturna. Y el más reciente es el disco Habana Remember, que fue nominado por Juno Award. ¿Cómo te sentiste cuando te llamaron? De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante en el programa, pero ¿cómo te sentiste cuando te llamaron y te dijeron estás nominado al Juno? Imagínate, eso fue para mí un shock, porque imagínate, y tú sabes que de esas cosas uno se entera así, o llama a alguien o por teléfono, y fue una persona que me llamó diciendo que estaban anunciando esas nominaciones. Y yo no lo quería creer. Y porque ese disco para mí tiene un significado bien
eh, decir un poco como sentimental, ¿no? Porque es el primer disco que yo hacía de música cubana en sí, música tradicional cubana, ahondando más en mis raíces y demás. Y quizás es un disco, a mi entender, como escucha, ¿no? Como alguien que lo escucha y que lo disfruta y que escucha las raíces de la música cubana Sí, en las melodías que están en el disco, pero incluso el título, me imagino que hace alusión a la nostalgia un poco que sí, sientes de estar lejos de La Habana, ¿no? ajá, sí. Qué bien. Vamos entonces a hablar de algunas de las personas con las que has trabajado, con las que has actuado. Hay algunas fotos incluso también que yo quisiera que pudiéramos mostrar en la pantalla, fotografías de personas como Sí, Chucho Valdés. Y cuéntanos un poco, coméntanos. bueno, con Chucho, la colaboración con él fue desde hace varios años, ¿no? Ajá. Y entonces aquí en esta foto aparece José Luis Chico y el actor Pierre Richard. Y esta foto fue en el Festival de Chicago en el año 1985. Wow, ha pasado el Entonces, tiempo, sí, ha Hilario. pasado tiempo. Esto fue más reciente en el Dumar River Jazz Festival aquí en Toronto con mi cuarteto. Ujú. Y bueno, te decía, te hablaba de Chucho, ¿no? Sí. Que para mí fue una gran inspiración desde hace muchos años, ¿no? Porque yo tuve la suerte de sustituirlo a él cuando él formó su legendario grupo Iraquere. Ujú. Y entonces yo lo sustituí en una orquesta que trabajaba en Cuba, que era una orquesta de grandes maestros también de la música cubana. Y a partir de ahí hemos salido colaborando. Más años después, él me llamó para trabajar como realista en su propio grupo. Eh, y bueno, hemos estado haciendo cosas ahí, Ujú. siempre. Cuando tú llamas cosas ahí, me refiero a cosas que valen la pena porque Sí, son que obras vale la pena. maestras. Vale la No, no pena. cosas ahí como si fueran cualquier cosa, ¿no? La modestia hay que darle su valor, ¿eh? Ah, Y me llama la atención exactamente el hecho de que para los músicos, músicos como tu caso, Hilario, y lo tuteo en este caso incluso sin preguntarle porque he tenido el placer personal casi por 5 años de visitar la familia de Hilario, de conocer a su hija, quien está en este momento también haciendo historia, Yailén, muy talentosa por cierto, siguiendo los pasos del papá, y ujú. Cristi, que es como el baluarte detrás de los ¿Cómo dos no? ahí, ¿no? En la familia. Entonces, hablando de familia, Hilario, ¿de dónde viene el sentimiento musical? ¿Alguien en tu familia, de tus ancestros, se dedicaba a la música o fuiste tú el primero que inició la tradición? En mi familia, todos, mi madre, mi padre, mis abuelos, eh, tuvieron gran afinidad con la música y tocaban algún instrumento. Mi abuela tocaba la guitarra, eh, mi madre tocó el piano, estudió, lo que pasa es que no pudo seguirlo especializándose en él por falta que nunca pudo tener un instrumento. Mi padre tocaba guitarra y cantaba. Y mi padre perteneció a aquel movimiento legendario que fue el feeling en la década de 40 y 50, junto con Omar Portuondo, José Antonio Méndez, Ángel Díaz, César Portillo de la Luz. Hacemos un paréntesis, una pausa en nuestra conversación, porque aquí la música tiene que ser la protagonista. Maestro, interprétenos cualquier melodía, algo que ahora sienta el placer de hacer. Ajá. Bueno, voy a interpretar un... Voy a salir un poco del marco este. Es como que una salida comercial, ¿eh? Sí, Porque tenemos 20 segundos nada 20 más. segundos. Ay, Dios O sea que mío. es nada más para... Tin, 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 pum. Ok. Bueno, a ver. Vamos.
Si conoce de alguien que pueda ser uno de nuestros invitados en Calando A, envíanos un correo electrónico a calandoa@tlntv.com o si lo prefiere, escríbanos a nuestra dirección postal. Calando A, TLN Telelatino Network, 5125 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario, M9L1R5. Wow, qué tumbado. ¿Qué pieza es esta, maestro? ¿Qué pieza era esta? Bravo. Esta pieza fue popularizada por Buenavista Social Club. Y El hablando cuarto de Tula. el cuarto de Tula, porque Sí. yo, o sea, me sonaba muy familiar y decía, claro que la he escuchado, pero Cuarto ¿cómo de se Tula. llama? El cuarto de Tula. Cuarto de Tula, sí. Claro. A mí me gusta mucho esta pieza. Y hablando del Sí. Buenavista Social Club, Hilario, tú como músico cubano, ¿qué piensas de esa idea? Porque incluso hay algunas otras fotografías que podemos mostrar en el próximo segmento donde Hilario está precisamente con algunos músicos de renombre y entre ellos está Ibrahim Ferrer. Y entonces, ¿qué te parece a ti de que esta gente ya en sus 90s, en sus 70s, en sus 80s han tenido esa posibilidad de ir al mundo otra vez? Yo me siento muy feliz de que ellos hayan podido alcanzar esa fama, la verdad. Y también yo me siento muy identificado con ese movimiento, con ese grupo. Porque yo también tuve la suerte de compartir también con parte de esos músicos, trabajar juntos con el Guajiro Mirabal, el famoso trompetista, con uno de los directores de Buenavista Social Club, Demetrio Muñiz, que es trombonista y director. Y bueno, así. Ahí está Yailén, por cierto, esa muchacha es Sí. la hija de Hilario. Y aquí, Hilario, ¿qué estabas aquí componiendo Eso fue en un estudio? Eso fue en una sesión de la grabación del disco Habana Nocturna, Ajá. año 97. Qué bien, qué bien. Pero hablando no solo de músicos latinos, sino de músicos anglo. Digamos, tú no ha tenido fronteras el encuentro tuyo con los grandes de la música. En el caso de Dizzy Gillespie, de Michel Legrand y de otros grandes del jazz a nivel mundial. Sí, como no. Con Dizzy Gillespie tuve la suerte de trabajar juntos con él cuando formaba parte del grupo del trompetista Arturo Sandoval. Hicimos varios shows alrededor del mundo. Te puedo decir que trabajamos juntos en el Umbria Festival en Italia, en Trinidad y Tobago, en Puerto Rico hicimos 2 shows y en Londres también. Qué bien, qué bien. Bueno, muchísimas felicidades. El programa no acaba, pero yo realmente quiero, a nombre de todos los hispanos, pues agradecerte muchísimo la oportunidad que nos das de compartir el conocimiento, la experiencia y el virtuosismo con que interpretas el piano. Y el piano, como tú decías, es un instrumento que para muchas personas, incluso los que no somos conocedores de la música, es el instrumento que mejor se asemeja a una orquesta completa, ¿verdad? Ajá. No sé si coincide usted desde el punto de vista musical, pero yo creo que es el instrumento que realmente no necesita muchas veces más acompañamiento. Uno puede ¿Verdad? disfrutar, ¿no? ¿Cómo no? Sí. El piano, sí, con sus 88 teclas, uno puede hacer lo que le dé a sus dedos, ¿no? Hay que también estudiar mucho. Hablando de dedos, yo quiero hacer ahora una prueba. Y esto no es una prueba, digamos, para comprobar nada, porque usted no tiene nada que probar, no tienes nada que probar, pero me llama curiosamente la atención cuando los pianistas están interpretando estas melodías donde realmente tienen que demostrar el virtuosismo y se van casi volando con los dedos a lo largo del teclado. ¿Usted nos puede improvisar algo así donde haya que realmente mover los dedos con mucha velocidad? Improvisar.
O todo eso. alguna parte, algún fragmento de una de las Déjame obras. ver, déjame ver, está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bravo, bravo. Y por Algo supuesto, pasó ahí con el sonido, no sé. sí, sentí también, pero bueno, lo importante es que vimos el virtuosismo de sus manos a la hora de interpretar el piano. ¿Qué pasa con este binomio, digamos, entre la interpretación y la composición? No necesariamente un pianista es compositor. En tu caso, haces las dos cosas, compones y eres pianista. ¿Qué vino primero? O sea, ¿el piano y la composición? La composición vino después. Vino después. Vino mucho después, porque la composición vino cuando también yo me empecé a interesar por la orquestación. Cuando yo empecé a hacer mis primeras orquestaciones, empecé también a componer al mismo tiempo. Y entonces es una cosa que va aparejada también con la interpretación, ¿no? También hay compositores que no pueden interpretar sus propias composiciones, como el caso de los compositores que componen para cantantes o componen. Pero en mi caso, el fuerte mío es componer música instrumental para piano y música instrumental para orquesta y esas cosas. Pero no solo compones tampoco, o sea, no solamente este tipo de composiciones instrumentales, porque yo he escuchado ya hasta cumbias. Y me han dicho, la ha orquestado el maestro Hilario Durán. Y digo, no sabía que también la cumbia, ¿no? Y géneros populares y todo este tipo de música. Vamos a seguir conversando, casi se nos agota el tiempo, porque la media hora es un tiempo bien corto para conversar de tantas cosas en la vida de una persona. Gracias a usted por seguir con nosotros, calando a Hilario Durán. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Calando a una edición bien musical, porque tenemos acá en nuestra salita al maestro Hilario Durán, nominado al premio Juno acá en Canadá. Y por supuesto que la mejor manera de despedir el programa, Hilario, es con el lenguaje de la música. ¿Qué nos vas a interpretar? Voy a interpretar una pieza que es una danza de Manuel Saumel titulada Danza número 2. Adelante, maestro. A usted le veo la próxima semana. Yeah.